Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, señora Presidente. Gracias a los señores diputados que tuvieron la gentileza de quedarse para escuchar algunos pensamientos de algunos legisladores. El miembro informante manifestó en su alocución que hacía ya más de 11 años que se venía presentando el presupuesto de la Nación. En realidad, y tiene que quedar bien claro, el presupuesto de la Nación, señora Presidente, es una obligación que está constituida en el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional. Ese artículo establece como atribución del Congreso Nacional fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversiones. Dice la Constitución que esta distribución entre la Nación, las provincias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entre ellas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando, dice la Constitución, criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y da prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio de la Nación. El presupuesto nacional, Presidente, no es la ley madre, como dijo el presidente de la Cámara, es la ley de leyes. Es el plan de gobierno. El sistema presupuestario público nacional es uno de los pilares del proceso de transformación de las finanzas públicas. Adoptar reglas de transparencia presupuestaria es generar un adecuado acceso a la información fiscal y esto permite comparar la información fiscal y posibilitar la implementación efectiva de reglas fiscales. La transparencia en la preparación, ejecución y publicación del presupuesto posibilitaría el análisis de la política presupuestaria y la rendición de cuentas. La integridad de la información es asegurar la inclusión en el presupuesto de todos los gastos y recursos del sector público y la auditoría externa y pública de su cumplimiento. En los últimos años, esas normas no se cumplieron adecuadamente, con el agravante, señora Presidente, que los montos y destino de los gastos distan mucho de los destinos e importes que se proyectan y se aprueban en este Congreso Nacional. Toda la información sobre las finanzas públicas nacionales se publicaron hasta el año 2005 con un rezago temporal de una semana. Ese era el tiempo que demandaba el proceso y la carga informática. Y a partir de ese momento, la información llega tarde, a veces no llega, llega incompleta, es absolutamente imposible analizarla y muchísimo más controlarla. El artículo 4 de la Ley de Administración Financiera que mencionó mi colega y compañero Carlos Carranza dice que son objetivos de la Ley de Administración Financiera desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento de las jurisdicciones
y entidades para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas. Yo me pregunto, señora Presidente, si no está aquí la respuesta a tanto oscurantismo presupuestario. Cuando observamos las normas que obligan al Poder Ejecutivo a producir obligatoriamente información periódica de datos sobre todos los recursos y los gastos al Congreso de la Nación, por ejemplo, la ley de los fondos fiduciarios, la de cargos específicos, el pago de la deuda, cuando observamos la cantidad de pedidos de informes que no son contestados o que se contestan de manera incompleta o que llegan después de mucho tiempo, cuando sumamos a esta las inconcebibles ausencias del jefe de gabinete, que está obligado por la Constitución, en su artículo 101, a venir al Congreso a rendir cuentas todos los meses, nos preguntamos si no completamos el cuadro de ocultamiento de información que ha sido un culto en este gobierno. Mire, Presidenta, dicen que la imagen vale más que 1000 palabras y el miembro informante pidió un debate sensato del presupuesto. Esto que tengo acá es el presupuesto del año 2005. Todos estos libros integraban la información que recibíamos los señores legisladores para opinar, discutir, disentir y luego votar. Aquí tenemos el mensaje articulado y las planillas. Tenemos las decisiones administrativas, 2 tomos discriminadas las jurisdicciones, 2 tomos en donde se describen a los organismos descentralizados, 1 tomo en donde se describe a los organismos descentralizados y a los institutos de la seguridad social. Y, por supuesto, 1 tomo dedicado a lo que reclamó mi compañero respecto a la regionalización del gasto. Miren, la política pública la fijan ustedes, pero por lo menos cuéntenos lo que van a hacer. No nos digan que van a hacer 1 millón de casas y después nos enteramos que hicieron 3 puentes. Y esto es así, señora Presidenta, desde hace bastante tiempo en materia presupuestaria. Aquellos legisladores que tenemos algún tiempo en la casa, añoramos los tiempos en que no solo los ministros venían al tratamiento del presupuesto, venían los ministros, los secretarios, los directores, venían los rectores de universidades, los directores de hospitales públicos. Todos venían al Congreso de la Nación, porque el Congreso de la Nación trataba el presupuesto. Miren el triste espectáculo que estamos dando en el día de hoy, en una sesión acotada, con un presupuesto tirado en el Parlamento. Esto es, señores, el presupuesto 2014. O tienen un poder de síntesis increíble, o algo está sucediendo. Si en algún tiempo lo que teníamos que revisar era esto, y lo que tenemos que revisar hoy es esto. Este es el dibujo que nos han presentado para el presupuesto del año 2014. O se quedaron sin plan de gobierno y se quedaron sin ideas, o estamos en presencia del gobierno del ocultismo. Miren, ¿qué es lo que se oculta en el presupuesto? Por lo pronto, si tomamos el presupuesto 2013, el nivel Administración Nacional que aprueba el Congreso Nacional en el monto original fue de 629.629.218.165. Al 17 de septiembre, señores, la manipulación
es de 674.209.360.000 pesos, en virtud de las facultades del artículo 37, que ha sido modificado en detrimento del Congreso, en virtud de la Ley de Emergencia Pública, que hoy pretenden que se prorrogue por 2 años y que viene a demostrar la estrategia parlamentaria del oficialismo. Piensan cerrar el Congreso después del 27 de octubre, señor presidente. Han efectuado un incremento de más de 45.500.000 pesos. Además, por supuesto, de los cambios en jurisdicciones, programas, finalidades respecto al original del año 2013. ¿Saben cuánta plata llevan cambiada en lo que va del año 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, en el único año que no pudieron cambiar porque le faltaron 23.000 millones de pesos, fue en el 2009? Llevan manejado al arbitrio de los funcionarios que no son elegidos por el pueblo 150.000 millones de pesos por afuera de lo que se presupuesta, por afuera de esta mise-en-scène que venimos a hacer todos los años, en una discusión inocua, sin información, sin posibilidades de que nosotros, los que se supone que somos los representantes del pueblo de la nación argentina, tengamos arte ni parte. Y esto corre para ustedes también. No es solamente un problema para nosotros, la oposición, también es un problema para los que agarran los discursos preparados y repiten como lorito cuestiones insustanciales y no saben qué corno está pasando con el dinero de sus propias provincias. Ayer, la señora Presidente, en un discurso magistral en Naciones Unidas, habló de la hipocresía. Y yo hoy me fui al diccionario, porque no sé todo. La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tiene o se experimenta. Y me dije, ¿cómo aplicó la señora Presidenta un sentimiento a una cuestión de la realidad internacional? Porque es posible aplicar, porque a veces las actitudes son hipócritas. Y esta es una actitud hipócrita, Presidente. Venir a decirnos que esto es un presupuesto es una actitud hipócrita. Esto no es un presupuesto. Esto apenas se alcanza el rango de libreta de almacenero. Pero aquí estamos. El miembro informante, en su desafío particular, nos dijo que esto huele a política de ajuste. Y en el discurso público del oficialismo advertimos constantemente que somos el club del ajuste, que somos el club de la devaluación. Señores, ustedes están devaluando. Y en este presupuesto, que no alcanza el rango de libreta de almacenero, están ajustando. Y si no, que me explique el miembro informante, ¿por qué la principal disminución nominal del gasto aparece en las partidas del Ministerio de Trabajo, que van a caer en 1.868 millones? ¿Por qué los gastos de infraestructura, aquellos que tienen como destino a la educación y a la cultura, van a sufrir una caída del 6,8%? ¿Por qué los gastos destinados a salud van a crecer un 10,9%, muy por debajo del aumento estimado en el presupuesto del año pasado, que era 29,6%? ¿Por qué el presupuesto de seguridad interior va a crecer un 6,6%, muy por debajo de la inflación del 9% proyectada por el propio gobierno en este presupuesto? ¿Por qué los gobiernos provinciales
también van a ser perjudicados y las transferencias corrientes no van a crecer de manera nominal, lo que implica una caída en términos reales. Y sin embargo, las destinadas a los gobiernos municipales se van a incrementar en un 33%. Que me expliquen si esto no es ajuste, el ajuste ¿dónde está, señores? Ni que hablar de la omisión a un grave problema con el que se van a enfrentar los gobiernos provinciales, con la caída del decreto 660, que determina el programa de desendeudamiento de las provincias. Por eso, en nuestro dictamen hemos incorporado la posibilidad de que esto se pueda incluir. También debo decir, presidente, que mirando lo poco que tenemos de presupuesto, me llama la atención, y quizás me lo pueda explicar el miembro informante, porque las planillas hay que mirarlas con un criterio. Y cuando yo voy a las anexas al artículo 11, me encuentro con que por los gastos que se están proyectando nos vamos a la guerra con alguien. Acá pasa algo. O Milani tiene mucho poder, o Rossi tiene mucho poder, o lo que se hace es ocultar gasto para después derivarlo a otro lado. En el año 2008, los montos anuales autorizados para la adquisición de bienes y servicios que se registran en la planilla 18, en fin, anexas al artículo 11, fueron 87 millones. En el 2009, 142.3 millones. En el 2010, 449.1 millón e incluyen el programa de los aviones Pampa y Pucará, que ya habían aparecido en ejercicios anteriores. Esta práctica también es conocida como la práctica de la incorporación de la radarización, que ahora nos dicen que está, pero que cuando uno viaja en avión, hasta una azafata de cabina le dice que no existe la radarización en ningún aeropuerto. En el año 2011 el presupuesto se recondujo. En el año 2012, excluyendo el programa Conectar Igualdad, ese monto fue de 566 millones. En el año 2013 fueron 1.956 millones. Y este año son 2.583.384.899. Lean, por favor, la planilla 18, porque habla de helicópteros pesados. La verdad, yo no tengo mucha sapienza en la materia, pero no me imagino cómo van a hacer, por ejemplo, para arreglar un programa de fusiles FAL con 5.000 pesos que le están afectando. No sé, harán alguna cuestión en materia de gatillos o de cosas por el estilo. Estas son las planillas que se truchan para reconducir el presupuesto, señor presidente.